¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos todos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. El comentario al Evangelio corresponde al del domingo 28 del tiempo ordinario ciclo B de este 13 de octubre de 2024. El texto es Marcos 10, versículos 17 al 30. Al comentario le he puesto como título, Ve y vende lo que tienes y sígueme. Y comenzamos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuamos. Y ahora leemos el texto del Evangelio de este domingo, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos comentando los matices del texto griego, ya que el Evangelio se escribe originalmente en este idioma. Una serie de verbos subrayan las acciones continuas de un hombre que va a Jesús para consultarle algo que seguramente los doctores de la ley no le han resuelto. Vemos de este lado los verbos que se asocian a este hombre, que dice que en el camino va hacia Jesús, prosdramón, va corriendo, kai gonipetesas, y habiéndose arrodillado ante él, eperotautón, le preguntó. El hecho de que busque a Jesús y le llame maestro bueno, que le dice didaskale agacé, maestro bueno,
sugiere que él ha escuchado de Jesús, ha tenido referencias sobre él, de que apuntan a que es un gran intérprete de la ley. Su pregunta versa sobre lo que debe hacer para heredar la vida eterna. Aquí está la formulación de su pregunta. Tipo y eso, hinatsoen aionion cleronomeso. ¿Qué haré o qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde diciéndole primero, Time legeis agazón, ¿por qué me dices bueno? Udeis agazos eimegeis joceos. Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús entonces lo atiende, pero primero busca aclararle que alguien no es bueno solo porque interprete de cierto modo la ley. Esta fue promulgada por aquel que es bueno. Dios es fuente de la ley, la cual establece el camino de la santidad al pueblo elegido. Por tanto, solo Él es bueno. No es que Jesús niegue su propia bondad o niegue su divinidad, sino que se mueve en el marco de referencia que tiene el hombre que lo consulta. Por otro lado, recordemos que el evangelista Marcos no adelanta al lector la condición divina de Jesús, aunque mencionó la condición divina de Jesús en el primer versículo del Evangelio, cuando dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No obstante, San Marcos nos muestra que para reconocer la divinidad de Jesús primero tenemos que acompañarlo hasta su muerte en la cruz. Por eso, cuando el centurión, siendo un hombre extranjero y pagano, ve que Jesús muere en la cruz, exclama, verdaderamente este era Hijo de Dios. Después tenemos los versículos 19 y 20, que nos muestran las exigencias de la Torá, que este hombre las cumple. Jesús le menciona algunos de los mandamientos que el hombre habrá de cumplir si quisiera heredar la vida eterna. Ahí están mencionados, viene una larga lista de mandamientos que son fundamentales en la ley de Moisés. A lo que responde el joven o este hombre, que todo eso lo ha observado desde su juventud. Dice, ekneotetos, desde la juventud cumple estos mandamientos. Esto refleja que aquel hombre ya no era joven, pero sí tiene una actitud jovial y aparentemente bien dispuesta, pues ha cumplido las exigencias de la Torá. Jesús le dice que solo le falta una cosa, desprenderse de todo, beneficiar con ello a quienes no podían restituirle y seguirlo radicalmente, asumiendo su estilo de vida y su abandono en la providencia. Como aquel hombre se define a sí mismo por sus bienes, dice que finalmente tenía ktemata polá, es decir, muchas propiedades, muchos bienes, no opta por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque seguramente esos bienes le brindaban seguridad, le brindaban además lo que él consideraba era su identidad como hombre rico. Así que el planteamiento de Jesús le exige dejarlo todo para tomar el camino de Cristo, el camino de Jesús, como un absoluto en su vida, cosa para la que él no está preparado y por eso no acepta seguir a Jesús en esos términos. Pasamos ahora a comentar los versículos 23 a 27, advertencias y enseñanzas de Jesús. Una vez que Jesús ve que aquel hombre se va apesadumbrado, que no ha decidido seguir a Jesús, él se voltea y enseña a sus discípulos una serie de principios. En el versículo 23 leemos, cuán difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. De hecho, la lectura más difícil que encontramos en todos los manuscritos antiguos expresan precisamente este punto. ¿Por qué digo difícil? Porque uno se queda con la idea de que todos los ricos no podrían entrar en el reino por el hecho de ser ricos. Esa es la idea que se puede colegir de buenas a primeras en una interpretación, digamos, superficial de este pasaje. Pero los códices A, C y D, que llamamos Códice Alejandrino, Efrén Rescripto y Besa, presentan otra lectura. Aquí hago un zoom para que veamos la lectura que reportan estos códices. Post discolones tintus pepoizotas, epi gremasin eistem basileian tuceu eiseleuson tai.
que significa cuán difícil es para los que ponen su confianza en las riquezas entrar en el reino de Dios. Así, aunque las ediciones críticas prefieren la primera lectura de cuán difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios, la explicación teológica del pasaje sigue más a la segunda, la reportada en los códices tardíos A, C y D, que nos dicen cuán difícil es para los que ponen su confianza en las riquezas entrar en el reino de Dios. Muy bien. Entonces, Jesús no condena a los ricos por ser ricos, sino que advierte que el aferrarse a las riquezas puede hacer que uno pierda la entrada al reino, pues éstas fácilmente corrompen el corazón del hombre y lo hunden en una espiral de ambición e injusticias. Pasamos ahora a los versículos 28 a 30. ¿Qué se obtiene por seguir a Jesús? En el versículo 28, Pedro se acerca a Jesús y le dice: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. A lo que Jesús responde una serie de enseñanzas que enfatizan precisamente la atención providente de Dios por ellos. Tales promesas expresan una plenitud de bienes que los fieles recibirán de Dios y son equivalentes al yo estaré contigo de Yahvé a personajes como Moisés en Éxodo 3:12, Gedeón en Jueces 6:16 y Jeremías en el texto del profeta capítulo 1 versículos 7 al 8. Los discípulos gozarán de la constante atención providente de Dios por el hecho de ser fieles a su vocación de servicio a la humanidad. Nadie que haya dejado X dejará de recibir Y. Udeis estin Josafekamen, nadie que haya dejado X, o sea, la cantidad de, dice aquí, casa, hermanos, hermanas, madre o padre, hijos, o campos, por causa mía y por causa del Evangelio, dejará de recibir Eanmelave, y luego ya el 100 por 1, o el 100 ahora, en este tiempo, de casa, o hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, junto con persecuciones. Y después, en to aioni, to erjómeno, en la realidad venidera, la vida eterna, soen aionion. Con esto pasamos al comentario. En los versículos 17 a 22, Marcos relata el encuentro de Jesús con un hombre rico que, a pesar de su entusiasmo inicial, no sigue a Jesús por aferrarse a sus posesiones. Esto ocurre poco antes del tercer anuncio de la pasión y el relato del ciego Bartimeo, quien, al contrario del hombre rico, se despoja de todo para seguir a Jesús. El protagonista es un hombre que corre hacia Jesús y se postra ante él, expresando gran respeto y una búsqueda sincera de sentido espiritual en su vida. Su pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener o para heredar la vida eterna?, refleja esta búsqueda profunda. Sin embargo, Jesús le responde cuestionando su uso del término bueno, iniciando un diálogo que desafía al hombre rico a dejar sus posesiones. La reacción del hombre rico es de tristeza, descrita con un verbo que refleja el oscurecimiento de su rostro debido a la decepción y el desconcierto. El encuentro con Jesús lo ha impactado mucho. Su tristeza indica que ha comprendido la magnitud de la exigencia del llamado de Jesús, pero no es capaz de responderle. Este conflicto entre su deseo de seguir a Jesús y su apego a las riquezas lo convierte en un símbolo de la lucha interna que también experimentarán los discípulos cuando enfrenten la crudeza de la cruz de su maestro. El narrador usa el verbo entristecerse, lipeo, 2 veces en su narración. Una para describir al hombre rico, que se va triste, y otra para los 12 en 14:19. Solo después de la resurrección los discípulos comprenderán el significado del llamado de Jesús y podrán dejarlo todo para seguirlo, impulsados por el amor divino. En los versículos 23 a 27, la desorientación de los discípulos ante la tristeza del hombre rico
se convierte en el foco de la reflexión de Jesús sobre los bienes y la riqueza. En la tradición del Antiguo Testamento, la riqueza es vista de tres maneras: como una bendición de Dios, resultado de la fidelidad y la observancia de los mandamientos, como aparece en Génesis 13 y Deuteronomio 28. O bien, los profetas critican la opulencia y explotación de los ricos en Israel, como se lee en Amós 2, 6 a 16. O bien, la tradición sapiencial advierte sobre los peligros de la riqueza injusta, como se lee en Siracide 30, 14 a 16. Jesús parece alinearse con las dos últimas perspectivas, mostrando que las riquezas pueden ser un obstáculo para entrar en el reino de Dios. Los discípulos, habiendo dejado todo por seguir a Jesús, se preguntan qué les espera si el camino es tan estrecho. Jesús les responde con una lista de las cosas que recibirán centuplicadas, pero en esta lista no habla de recibir padres, ya que solo Dios lo será para ellos. Además, las persecuciones son una parte inherente del seguimiento de Jesús. Como lo indican los tres anuncios de la pasión, la vida cristiana implica sufrimiento, pero conduce a la vida eterna, algo que el hombre rico buscaba y no pudo alcanzar debido a su apego material. Enseñanzas del Evangelio de hoy para la vida. En la primera sección de nuestro Evangelio del día, el texto nos ofrece varias enseñanzas espirituales relevantes. La primera es el desapego de lo material. Jesús nos habla del peligro de aferrarnos a las riquezas. Al apegarnos a ellas, forjamos una vida superficial y banal. El desapego nos abre camino hacia una vida espiritual más profunda y a valorar las cosas inmateriales como el amor, la empatía y la solidaridad. Segunda enseñanza, prioridad de lo espiritual. En un mundo donde el éxito suele medirse en términos de posesiones, Jesús nos enseña que el verdadero éxito en la vida radica en tener una relación estable de amor filial para con Dios y una relación fraterna con los demás, y servirlos en el camino de tener una mejor calidad de vida en lo material y en lo espiritual. Tercera enseñanza, generosidad y compasión. La invitación a vender todo y dar el dinero a los pobres destaca la importancia de la generosidad. La verdadera riqueza de una persona se expresa en su ser generosa con los demás, en lugar de acumular dinero y bienes para sí misma. Cuarta enseñanza, discernimiento personal. El hombre rico del Evangelio de hoy tenía como obstáculo para su vida plena su apego a las riquezas. Cada uno de nosotros tiene sus obstáculos, que nos impiden seguir a Jesús de manera radical. Con la ayuda de la meditación diaria y la oración, identifiquemos esos obstáculos y superémoslos con determinación en un camino de crecimiento constante en la generosidad hacia los demás. Quinta enseñanza, lo más valioso en la vida se logra solo con esfuerzo. Jesús nos enseña que para tener una vida plena vale la pena esforzarse en desapegarnos de lo meramente material. La riqueza real se mide en actos de generosidad en favor de los necesitados. Por otro lado, en la segunda parte del texto, Jesús habla de lo que uno obtendrá si elige dejarlo todo para seguirlo. Aquí encontramos las siguientes enseñanzas. Primera, recompensa del desapego. Jesús promete una recompensa mucho mayor para aquellos que dejan todo por seguirlo. Su larga respuesta ejemplifica cómo la entrega total a Dios trae una satisfacción y plenitud superiores a las que ofrece el mundo. Segunda enseñanza, prioridades eternas sobre las temporales. Jesús habla de recibir 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Esto recuerda que los valores espirituales, como la fe y la relación con Dios, son mucho más valiosos que los bienes materiales, que siempre son limitados y temporales. Tercera enseñanza, sacrificio con propósito. Dejar la familia o las posesiones para seguir a Jesús concretan el paso hacia un bien mayor. Quien hace este sacrificio por el Evangelio recibirá muchas bendiciones como el afecto y el apoyo de muchas personas a lo largo de la vida, con quienes se configura una familia espiritual, la cual se extiende en todos los lugares donde servimos al Evangelio. Nada le faltará a quien opte totalmente por Jesús y su proyecto de salvación. Cuarta enseñanza, persecuciones y desafíos. Jesús no promete una vida libre de dificultades. Con algunas bendiciones también vendrán persecuciones.
El camino espiritual puede ser difícil dentro de un entorno que busca el éxito material y social, pero todas las dificultades pueden ser superadas con la confianza bien puesta en Jesús que camina con nosotros. Así, Jesús nos enseña que incluso a costa de sacrificios materiales y personales, Dios promete a sus fieles una recompensa superior y eterna que supera todo lo que se pueda obtener en esta vida. Y ahora pasamos a hacer nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que tu gracia nos disponga siempre y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así hemos concluido con nuestro comentario al Evangelio de este domingo. Espero que les pueda servir para su desarrollo espiritual y su impulso pastoral. Antes de darles la bendición, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y nos vemos pronto.